¿Por qué? Justo después de negociaciones supuestamente pacíficas, Odesa fue atacada esa misma noche. Hay algo que los titulares no muestran, y lo que está en juego podría transformar el destino de Europa del Este. Rusia desató un ataque masivo sobre Odesa apenas horas tras conversaciones diplomáticas a puerta cerrada. No fue un hecho aislado. La precisión en el tiempo revela una conexión premeditada entre la diplomacia y la fuerza militar. Estamos ante una estrategia calculada, no ante una simple coincidencia, con consecuencias que trascienden las fronteras de Ucrania. Expertos en seguridad advierten que esta sincronización marca una tendencia peligrosa, donde acuerdos ocultos y gestos de poder pueden definir el futuro, no solo de Ucrania, sino de toda la región del Mar Negro. Mientras el mundo creía en negociaciones de paz, misiles y drones rusos destruían infraestructuras clave, enviando un mensaje directo tanto a Kiev como a Occidente. Las decisiones cruciales se están tomando lejos de los reflectores y fuera del alcance de millones de personas. Ignorar cómo la diplomacia y la fuerza se mezclan en la sombra es no ver cómo se dibuja en secreto el destino de naciones enteras. Están en juego la seguridad colectiva, la economía y la soberanía de Europa del Este, y quizá el futuro de todos nosotros. Para entender por qué este ataque no fue casualidad y cómo cambia el tablero, repasemos juntos la cronología y el contexto detrás de estos hechos. Pero para comprenderlo a fondo, conviene recordar que la región del Mar Negro siempre ha sido un tablero estratégico de la historia europea. Desde el siglo XVI hasta nuestros días, el control de sus costas ha determinado guerras, tratados de paz y el flujo de riquezas desde Asia hacia Occidente. El recorrido por las horas previas y posteriores a las negociaciones revela patrones inquietantes. Veamos cómo se gestó este giro inesperado. ¿Qué se discutió realmente durante casi 5 horas a puerta cerrada entre Rusia y Estados Unidos? La respuesta a esa pregunta podría estar reescribiendo el futuro de Ucrania y de toda Europa del Este, en formas que a muchos les cuesta siquiera imaginar. Un ejemplo histórico relevante es el Pacto Ribbentrop-Molotov, cuando, en el año 1939, la URSS y Alemania decidieron en secreto el destino de países enteros, cambiando el mapa del continente sin que la población tuviera voz ni voto. En Moscú, una negociación secreta reunió a los nombres más poderosos. Vladimir Putin representó a Rusia, mientras que por el lado estadounidense participaron enviados cercanos a Donald Trump, incluyendo a Jared Kushner. No solo estaban en juego intereses políticos, sino también fortunas y alianzas económicas de enorme peso. Al igual que en la Conferencia de Yalta, en 1945, donde los líderes de las potencias aliadas repartieron esferas de influencia, aquí el futuro nuevamente se decide a puerta cerrada. El encuentro fue inusualmente largo para este tipo de diplomacia. Unas 5 horas de conversaciones intensas. Al finalizar, reinó el silencio. Ni una palabra de los estadounidenses, y apenas una frase críptica del enviado ruso, que calificó la reunión como productiva. Cuando ambas partes callan, suele ser porque se trataron temas demasiado sensibles para ser compartidos con el público o la prensa. En la Guerra Fría, este tipo de silencio precedía casi siempre a grandes giros en la política internacional. Lo que se discutió va mucho más allá del conflicto en Ucrania. Se hablaron de posibles salidas para la guerra, sí, pero también de megaproyectos económicos conjuntos, capaces de mover sumas astronómicas. En ese contexto, Ucrania dejó de ser solo un aliado democrático y comenzó a verse como un activo estratégico, una ficha de cambio en una negociación global de alto riesgo. Sobre la mesa estaba la idea de transformar a Ucrania en un corredor comercial y energético, incluso negociando su acceso al mar. El destino de todo un país se analizó con frialdad. Economía, recursos, influencia y redistribución de poder. Zelensky y la élite ucraniana quedaron reducidos a espectadores, mientras fuerzas externas decidían la agenda. Recordemos que algo semejante sucedió con Polonia a finales del siglo XVIII, cuando fue repartida entre potencias extranjeras sin apenas resistencia local. Decisiones tomadas en la sombra, lejos de cámaras y transparencia,
pueden marcar el rumbo de Europa por décadas. Lo que está en juego no es solo la integridad de Ucrania, es la reducción del conflicto a un juego de poder y negocios, donde los valores democráticos pesan menos que los contratos y las inversiones. Es un riesgo real, como lo demuestran los conflictos en los Balcanes durante la década de los 90, donde intereses externos definieron las fronteras y los liderazgos de países enteros. Pero la verdadera magnitud de esas negociaciones no se revelaría hasta días después, cuando la diplomacia dio paso a una nueva escalada militar. El ataque ruso sobre Odesa marcó el comienzo de una peligrosa fase en la crisis. ¿Fue mera coincidencia que Odesa sufriera un ataque solo unas horas después de finalizar las negociaciones diplomáticas de alto nivel? La cronología sugiere otra cosa, una historia tejida con precisión y cálculo. Para entenderlo, imaginemos el tablero de ajedrez. Cada movimiento está planeado varios turnos por delante, y el ataque sobre Odesa fue la jugada que siguió a una oferta rechazada o a una advertencia no escuchada. Cuando el reloj marcó la 1 de la madrugada, la calma de Odesa y de la costa ucraniana del Mar Negro estalló bajo el zumbido de drones y el estruendo de misiles rusos. No se trató de un bombardeo improvisado. Primero, los drones abrieron grietas en la defensa aérea. Después, los misiles golpearon infraestructuras portuarias y rutas logísticas vitales. Esta táctica, conocida como saturación escalonada, ha sido empleada en otras guerras modernas, como en la Guerra del Golfo, donde se buscaba cegar al adversario antes del golpe principal. El mensaje era brutalmente claro: desestabilizar la defensa de Ucrania, interrumpir el suministro militar y asfixiar aún más una economía exportadora ya tambaleante. Al atacar puertos y corredores marítimos, Rusia lanza un doble golpe. Erosiona la capacidad de respuesta militar y ataca el corazón económico de su adversario. Lo mismo ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania atacó los puertos aliados para cortar suministros y aislar poblaciones enteras. Sin embargo, hay un juego más profundo en marcha. Estas ofensivas no solo buscan ventajas en el campo de batalla, pretenden imponer una nueva realidad a la fuerza. Mostrar músculo militar justo después de dialogar es una táctica para fortalecer la posición rusa y apresurar la aceptación de hechos consumados en la mesa de negociaciones. En la Guerra de Corea, por ejemplo, ambas partes combinaban ofensivas y negociaciones para forzar concesiones del adversario. Para Ucrania, el riesgo es existencial. Su estatus como nación costera y exportadora está en la cuerda floja. Lo que sucede en Odesa podría convertirse en el modelo para conflictos venideros, donde la frontera entre presión militar y diplomacia se difumina y el destino de países enteros se redefine sin consultar a quienes viven allí. Así, el conflicto trasciende el control territorial. Ahora se juega la supervivencia económica y la relevancia internacional de Ucrania. Cada noche de ataques no solo destruye infraestructuras, sino que mina la confianza en la capacidad del país para resistir el asedio militar y la manipulación diplomática. Un ejemplo de cómo esto afecta a la población. En ciudades costeras de Ucrania, el cierre de puertos ha dejado a miles de familias sin empleo, elevando la pobreza y la migración interna. Mientras tanto, los aliados observan en silencio, conscientes de que el precedente aquí podría establecer nuevas reglas no escritas para futuras crisis globales. El mensaje es inquietante. La fuerza puede moldear la diplomacia, y el destino de una nación puede sellarse entre explosiones y firmas de acuerdos. La historia de Checoslovaquia en 1938, cuando fue dividida tras el Acuerdo de Múnich, es un recordatorio de lo que puede ocurrir cuando las grandes potencias imponen su voluntad sin consultar al pueblo afectado. Sin embargo, la presión militar es solo una de las piezas en este tablero. La guerra en Odesa revela que, tras cada detonación, se libra también una batalla silenciosa, la de la información y la percepción global. ¿Quién controla el relato y con qué propósito? En la era digital, las noticias falsas y la manipulación de redes sociales se han convertido en armas tan poderosas como los misiles. Un ejemplo es la campaña de desinformación rusa durante el referéndum de Crimea
en el año 2014, que cambió la percepción pública mundial sobre la anexión. ¿Hasta dónde están dispuestos los líderes occidentales a sacrificar el futuro de Ucrania por acuerdos más rentables con Rusia? Esta duda resuena con fuerza tras los recientes movimientos en Kiev y Washington, donde los intereses estratégicos pesan más que cualquier promesa de soberanía o democracia. En Ucrania, la inquietud crece cada día. Fuentes de inteligencia sostienen que Volodymyr Zelensky contempla abandonar la presidencia antes de que termine el año. Entre la élite política ucraniana cunde el pánico. Altos funcionarios preparan salidas discretas y recalculan lealtades de un día para otro. Esto recuerda a la crisis política en Afganistán en 2021, cuando la repentina huida de líderes provocó el colapso del Estado en cuestión de días. Listas de posibles sucesores ya circulan en despachos cerrados, mientras se planean purgas internas para eliminar a figuras consideradas problemáticas. El propósito es claro: allanar el terreno para un acuerdo que, aunque traiga una paz frágil, exigiría concesiones amargas, desde territorios vitales hasta privilegios económicos clave. En la historia reciente de Sudán del Sur, un cambio de liderazgo precedió a un acuerdo de paz que, sin embargo, no logró estabilizar al país debido a las concesiones forzadas. En paralelo, en Estados Unidos, voces influyentes como la de Marco Rubio advierten que si Kiev y Moscú no pactan, Washington no moverá un solo soldado. Así, Ucrania queda atrapada, obligada a elegir entre ceder o enfrentarse sola a la presión rusa, mientras sus aliados priorizan sus propios intereses estratégicos. Es el mismo dilema que vivieron los checoslovacos en 1938, cuando Londres y París optaron por la contención en vez de la acción. El conflicto se transforma en una subasta pragmática donde tierras, puertos y activos pasan a ser simples líneas en un cálculo financiero. Tras cada negociación secreta, la vida de millones de ucranianos se reduce a una ficha más en el tablero internacional, invisible para la mayoría de los medios globales. En la historia moderna, esto ha pasado en países como Irak, donde decisiones externas rediseñaron la economía y la política sin consultar a la población local. Lo que se disputa es, en última instancia, la supervivencia misma del Estado ucraniano. Si el equilibrio es roto, Ucrania podría sufrir una transformación radical o incluso desmembrarse, según quien logre imponer sus condiciones en estas negociaciones multilaterales. El caso de Yugoslavia en los años 90 es un precedente doloroso. La falta de consenso internacional facilitó la fragmentación del país en múltiples repúblicas enfrentadas. El riesgo de que el país pierda definitivamente su salida al mar es tangible, lo que no solo golpearía su economía, sino que podría alterar toda la arquitectura de seguridad en Europa del Este. Cada decisión tomada a miles de kilómetros puede sellar el destino de generaciones enteras. Recordemos la importancia de Odesa. Es el principal puerto ucraniano y desde allí se exportan cereales, metales y productos químicos a decenas de países. Entre la presión militar de Moscú y la frialdad calculada de Washington, Ucrania queda atrapada en un juego cuyas reglas cambian constantemente, donde las piezas se sacrifican sin piedad ni garantías. Una situación similar vivió Finlandia durante la Guerra de Invierno, obligada a ceder territorios estratégicos para preservar su independencia, aunque a un alto costo nacional. ¿A qué conducen estos movimientos para Ucrania, Rusia, Europa y los ciudadanos corrientes? Es momento de analizar las lecciones prácticas que nos deja este tablero de poder, siempre en movimiento. El ataque ruso sobre Odesa tras las negociaciones recientes ilustra cómo la fuerza y la diplomacia se entrelazan para moldear el destino de Ucrania. Veamos qué implicaciones concretas tiene este giro para la región y para Europa en su conjunto. Cuando la diplomacia se cruza con la fuerza militar, el ciudadano común no puede permitirse ser solo espectador de su propio destino. La pregunta es, ¿cómo evitarlo? Para empezar, hay que mirar más allá de los titulares. El porvenir económico de Ucrania está en juego. Si Kiev pierde el acceso al Mar Negro, la exportación de grano y metales, el corazón de su economía desde hace décadas, quedará drásticamente limitada. Millones de familias,
tanto dentro del país como en naciones que dependen de estos productos, notarían el impacto en su día a día. Por ejemplo, Egipto y Turquía dependen en gran medida del trigo ucraniano. Una interrupción en el suministro puede provocar crisis alimentarias y aumento de precios a nivel global. Sin embargo, el alcance de este conflicto es mucho mayor. Europa entera enfrenta el riesgo de nuevas oleadas migratorias, mientras los precios energéticos y logísticos suben sin freno. Las rutas de comercio y suministro pueden volverse inestables en cualquier momento, elevando el costo de productos básicos y golpeando la economía de cada hogar. La crisis del gas ruso en 2021 mostró cómo la dependencia energética puede poner de rodillas a economías enteras. Al mismo tiempo, Rusia intenta asegurarse el control de rutas clave y fijar las condiciones de seguridad en el Mar Negro. Este avance no es solo militar, otorga a Moscú el poder de influir en la economía y la política de toda la región. Saber leer entre líneas se convierte, ahora más que nunca, en un acto de autodefensa. Los ciudadanos pueden, por ejemplo, exigir a sus gobiernos información clara sobre acuerdos internacionales y participar en debates públicos informados. Con este panorama, regresemos a la pregunta inicial. ¿Qué futuro inmediato nos espera? El desenlace depende de factores que escapan al control del ciudadano, pero eso no significa que debamos permanecer pasivos. Entender el presente es el primer paso para reclamar un papel en el futuro. Participar en foros, informarse a través de múltiples fuentes y apoyar iniciativas de transparencia son pasos concretos que todos podemos dar. Hoy, más que nunca, las decisiones tomadas por unos pocos en salas cerradas pueden transformar el destino de Europa. ¿Estamos listos para comprender ese poder y reaccionar a tiempo? El reciente ataque en Odessa no es solo una simple consecuencia de tensiones militares. Es el eco de pactos y negociaciones orquestados lejos de las cámaras, donde el acceso de Ucrania al mar y la figura de su presidente se han convertido en monedas de cambio. Aquí se juega la economía y la seguridad de toda Europa del Este. De hecho, la estabilidad de los mercados financieros europeos ha mostrado signos de volatilidad tras cada escalada en la región, recordándonos que la repercusión es inmediata y tangible. Cada ataque y cada gesto diplomático esconde intereses globales que compiten por imponer su propia visión de orden mundial. En reuniones maratónicas entre los líderes de Moscú y Washington, se decide el futuro de millones, sin consultarles, en conversaciones que nunca serán públicas. Un caso ilustrativo sucedió en el año 1973, cuando el embargo petrolero árabe se decidió en secreto y alteró la economía global en cuestión de semanas. La historia demuestra que quienes ignoran este juego de sombras quedan desprotegidos cuando cambian las reglas. Solo los atentos y bien informados podrán anticipar la nueva realidad que se está gestando, una en la que el poder político y la estabilidad europea pueden tambalear de un día para otro. Así ocurrió en la primavera árabe, donde la falta de información y la manipulación política sorprendieron a millones de ciudadanos y cambiaron el destino de países enteros. Por eso, es vital no conformarse con los titulares ni con los discursos oficiales. La transformación real ocurre en los márgenes, en negociaciones invisibles donde un simple apretón de manos puede sellar el destino de países enteros. Pensar, analizar y debatir se vuelve una responsabilidad, no solo un derecho, si no queremos ser meros espectadores. Una ciudadanía activa puede presionar para que las decisiones críticas sean transparentes y participativas. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a informarnos, a cuestionar y a involucrarnos en la conversación pública, o dejaremos que otros decidan por nosotros? El próximo capítulo europeo se escribe ahora mismo, y cada uno de nosotros debe intentar entenderlo. Buscar fuentes diversas, participar en debates y exigir rendición de cuentas a los líderes son pasos fundamentales para no quedar al margen. Sabiendo la magnitud de las fuerzas que se enfrentan y lo que está en juego para millones de vidas, queda una cuestión urgente. ¿Cómo nos preparamos para lo que viene? Tal vez la respuesta esté más cerca de lo que pensamos. La historia nos muestra que la preparación ciudadana y la solidaridad internacional pueden marcar la diferencia.
Recordemos que en momentos críticos, como durante la caída del muro de Berlín, la presión social y la información veraz empoderaron a los pueblos para transformar su destino. Por lo tanto, la lección es clara. La vigilancia, la información y la participación son las mejores defensas ante un mundo donde el poder y la diplomacia se entrelazan en la sombra. Si queremos influir en el futuro, el momento de actuar es ahora.